El usufructo vitalicio eh, es un derecho de disfrutar de por vida un bien ajeno, porque la nuda propiedad ya la tiene alguien más. En el testamento no se causan impuestos y derechos sino hasta que la persona muere, los hijos inician la sucesión testamentaria y hacen la aplicación de los bienes. Hoy los padres o inclusive los hijos prefieren no gastar en hacer el acto de donación hoy y prefieren esperar al momento del testamento, que ahí obligadamente tienen que hacer todos los pagos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Me encuentro con el maestro en Derecho y Notario Público, César Sotomayor Sánchez, para charlar sobre un tema que a menudo genera algunas confusiones entre quienes desean donar una propiedad, pero conservar el dominio sobre la misma. Gracias, maestro, por su tiempo. Con mucho gusto, Mónica. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Maestro, ¿podría explicarnos qué implica la donación, por ejemplo, de una casa cuando se conserva su usufructo? ¿Qué significa este término? Bueno, lo primero que hay que hacer es definir qué es una donación. La donación se establece en el Código Civil del Estado de Puebla. Es un contrato por virtud del cual una persona, el donante, transfiere a otra, el donatario, de manera gratuita bienes. Y esa figura de la donación está regulada en el Código Civil, en donde se establecen formas en que se puede revocar la donación, formas en que no se puede revocar la donación, formas de la propia donación, como puede ser pura y simple, es decir, se otorga eh, eh, la propiedad de una cosa, bien mueble o inmueble, es decir, de una casa o de una mesa, sin limitación o restricción alguna. La donación, ya lo dije, puede ser de bienes muebles, puede ser una mesa, una silla, un automóvil, o puede ser de bienes inmuebles, que es todo aquello que está adherido a la tierra, una casa, un terreno, un edificio, un departamento, etcétera. Los tipos de donación, como dije, la primera es la pura, en donde se otorga sin limitación o restricción alguna. El donante, es decir, quien da la donación sin ningún tipo de limitación. La donación condicional es aquella que depende de un acontecimiento futuro y contingente. ¿Qué quiere decir esto? Un acontecimiento que el donante establece como necesario para que la donación surta todos sus efectos. Ejemplo, que mi hijo se titule de doctor. En ese momento se cumple la condición, el hijo se titula como médico, tiene su cédula profesional, en ese momento se cumple la condición y entonces la donación se cumple al 100%. Existe también la donación onerosa, es aquella en la cual se establece una contraprestación. Yo te voy a donar mi casa, que vale 1,000,000 de pesos, pero quiero que en 6 meses me des 100,000 pesos. No te la estoy vendiendo, te la estoy dando en un precio mucho menor del que tiene, pero yo necesito 100,000 pesos en un mes porque tengo un compromiso y te voy a dar la casa. Una vez que se entregan esos 100,000 pesos, se cumple la condición y esa donación onerosa es absolutamente válida. Y bueno, son los tipos de donación. Luego, en la propia donación se establece que yo conserve la nuda propiedad y le doy el usufructo a uno de mis hijos, o viceversa, que es la más común. Yo conservo el usufructo y a mis hijos les doy la nuda propiedad. Esa es la donación más común. ¿En qué consiste eso de el usufructo? Yo tengo derecho a todo lo que esa propiedad dé de frutos. Es decir, si se renta la propiedad,
la renta es para mí. Si se vende la propiedad, ese es un gran tema, el 50% de la venta es para quien es el titular del usufructo y el otro 50% es para quien es titular de la nuda propiedad. Si una persona dona los derechos de nuda propiedad a sus hijos y conserva el usufructo vitalicio, puede seguir usando y teniendo posesión del bien donado, incluyendo los frutos que pudiera generar. Los hijos no pueden vender, no pueden hipotecar, ni de ninguna forma transmitir los derechos de propiedad mientras viva el usufructuario. Ok. Ahora, maestro, hablemos del usufructo vitalicio. Que entiendo es aquel que se conserva, aquel derecho que se conserva hasta que la persona fallece. Correcto. ¿Qué ocurre si una persona dona, por decir, alguna propiedad a sus hijos? ¿El bien se puede vender o hipotecar en cualquier momento o exclusivamente hasta la muerte del donante? Se puede vender si comparece el donante y el donatario. Es decir, yo le dono la casa a mi hijo y entonces le digo, oye, vamos a venderla, vamos los dos con el notario y los dos firmamos la venta, se puede vender. Se puede hipotecar sí, si comparecen ambos. Ahora bien, ¿se puede también donar el usufructo, propiamente dicho, para que los beneficiarios consoliden el dominio del bien? Sí, a ver, el usufructo vitalicio es un derecho de disfrutar de por vida un bien ajeno, porque la nuda propiedad ya la tiene alguien más. Es decir, la propiedad del bien ya es de alguien más. Entonces, por definición, el usufructo vitalicio es un derecho a disfrutar de por vida un bien ajeno. Es un derecho a disfrutar de un bien que no se posee la propiedad durante toda la vida, siempre y cuando no se altere ni su forma ni su sustancia. El usufructo se puede constituir de forma simultánea en favor de varias personas. Es un acto entre vivos, obligadamente. Es decir, yo no puedo establecer en mi testamento el usufructo de una propiedad. Se debe dar entre vivos. Y solamente como disposición testamentaria de derechos que yo tengo ya adquiridos. Es decir, yo soy titular del usufructo de la casa del centro de la ciudad de Puebla. Esos derechos de usufructo sí se los puedo heredar a una persona en específico. Maestro, quisiera que volvamos a algo que ya mencionó, pero poner énfasis. ¿Cuáles son los mecanismos para revertir una donación, si es que esto es posible? Sí, la donación, y para eso voy a ocupar el Código Civil, porque para eso está, para leerse, se puede rescindir, revocar o reducir una donación. Son diferentes causas. La más importante es la ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Si el donatario, es decir, quien recibió la donación, denuncia al donante o demanda civilmente al donante, la donación se puede revocar. Si el donante necesita dinero porque cayó en la pobreza, se puede revertir esa donación para que el donante pueda salir de ese estado. Es decir, hay una serie de causas muy diversas, pero las más importantes son la ingratitud y el ejercicio de acciones legales en contra del donante. ¿Cuáles son las ventajas que presenta o que ofrece el llevar a cabo una donación contra las ventajas que puede ofrecer hacer un testamento, testar en favor de alguien? Mira, yo creo que aquí la característica primaria se refiere a pagos de impuestos y derechos. Voy a ser muy práctico. Cuando una persona dona a su hijo,
esa escritura en la que se establece la donación causa impuestos y derechos. Esa escritura se paga en el momento en que se hace la donación. Y una vez que muere el donante, el donatario, para consolidar la propiedad, es decir, tener ese usufructo y ya no ser solamente nudo propietario, sino ser pleno propietario, tiene que pagar solamente los derechos correspondientes al 50% del valor de la propiedad. ¿Sí es claro? Por otro lado, en el testamento no se causan impuestos y derechos sino hasta que la persona muere, los hijos inician la sucesión testamentaria y hacen la aplicación de los bienes, ya sea en una notaría pública o ya sea en un juzgado. Al momento que se hace la aplicación de los bienes y se firman las escrituras en favor de los hijos, es cuando se causan esos impuestos y derechos. De esos impuestos y derechos, ¿cuáles son los más gravosos? Regularmente son el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que va en la capital, en el municipio de Puebla, el 1.8%, y en el interior del estado, en la mayoría de los municipios, el 2%. Ese es el impuesto más gravoso en cualquier operación traslativa de dominio. Dígame, ¿qué está haciendo en la actualidad lo más común? ¿Que las personas donen sus propiedades o siguen prefiriendo hacer testamentos y dejar a sus herederos? La respuesta es, se va a oír un poquito poco práctica, pero mucho tiene que ver con el tema financiero. Hoy los padres o inclusive los hijos prefieren no gastar en hacer el acto de donación hoy y prefieren esperar al momento del testamento, que ahí obligadamente tienen que hacer todos los pagos. Porque para que quede aún más claro, el costo de realizar una donación es superior al costo de hacer un testamento. ¿Es correcto? No, cuestan lo mismo. La única diferencia es el momento de pago. El momento de pago es hoy, 15 de junio del 2022. Hacemos la escritura de donación, hoy se causan los impuestos y los derechos. Entonces vamos a suponer que el valor catastral de la propiedad, que es un valor que establece el ayuntamiento, es de 1 millón de pesos. Sobre ese 1 millón de pesos se causan todos los impuestos y derechos. Y si hacemos ese traslado de la propiedad al momento del testamento, vamos a suponer que sea en junio del 2030, a lo mejor esa propiedad ya tiene un valor de 2.300.000 pesos y esa va a ser la base gravable para el cálculo de los impuestos y derechos. Bien, he escuchado que algunas personas propietarias de algún bien y que tienen hijos o de algunos bienes, dicen, yo prefiero testar en favor de mis hijos y cuando mis hijos hagan el juicio testamentario correspondiente pagarán ellos los impuestos, porque si les dono, probablemente ahorita yo tengo que pagar los impuestos. En eso estriba también la diferencia temporal, ¿no? Es el tiempo. Pero además hay un tema muy importante. Ese tema importante es que, pues, los bienes son para remediar males. Y una vez que se hace la donación, y eso como notario me ha tocado verlo, muchas veces los hijos ya no responden igual. Y entonces, no, pero esa es la casa donde yo vivo. Oye, pero es que tenemos tal emergencia. Pues yo lo siento, pero pues no, a ver de dónde sacas. Y entonces, mucho atiende a ese tema personalísimo, ¿no? En cuestión de tiempo, jurídicamente o legalmente, ¿qué lleva más tiempo para la incorporación de un bien? ¿Una propiedad que me donaron o una propiedad que me heredaron? En cuestión de tiempo es mucho más rápido la donación porque la sucesión testamentaria lleva un proceso mucho más retardado. Es decir,
Al momento que se apertura una sucesión testamentaria, que puede ser en un juzgado o puede ser en una notaría pública, cuando menos estamos hablando en una notaría pública de entre 1 mes y medio y 3 meses, aproximadamente, dependiendo de muchas circunstancias. En un juzgado es de entre 4 meses y 8 meses. Entonces, en cambio, si se hace una donación en vida, pues se lleva el día de la firma de la escritura y lo que tarda el registro público en inscribir la escritura, que va de 1 a 2 semanas. Es un tema quizá complejo para los no muy versados en el mismo, y fue justo la intención de esta entrevista llevar un poco de claridad sobre el tema. En cualquier caso, es evidente que antes de decidir hacer una donación o un testamento, conviene acudir con un notario para tener todos los elementos sobre la mesa, conocer ambas opciones y tomar las decisiones más pertinentes y evitar los posteriores conflictos que bien sabemos se dan y con una frecuencia que no sería muy deseable, pero se dan estos casos. Naturaleza humana. Esto que menciona la ingratitud o los conflictos cuando se lee un testamento y la inconformidad de quienes consideran tener derechos sobre el mismo. Pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado para hablar de este tema, y para finalizar y también alentar el disfrute de la lectura, quisiera nos compartiera qué libro está leyendo. Actualmente estoy leyendo de Robert Greene, Las 48 leyes del poder. Es un libro que a mí me gusta mucho porque es un gran estudioso de la política y de la historia, este muchacho, porque establece una regla del poder, que es, por ejemplo, el poder no se comparte. Y pone un ejemplo histórico de algún personaje que compartió el poder y qué fue lo que sucedió. Y luego pone un ejemplo histórico también de aquel que no compartió el poder y qué fue lo que sucedió. Establece una serie de características de cada una de las reglas del poder, y es un libro que a mí particularmente me gusta mucho. Valoramos su recomendación, a la que yo agrego 2 libros de su autoría, maestro. Gracias. Esencia Social, que aborda temas como ética, legalidad y acceso a la información y transparencia, y otro titulado Esencia de la Representación. Esto Correcto. lo digo para los interesados en dichas materias. Así es. Fíjate, si me permites, que Esencia Social es un libro dirigido a jóvenes preparatorianos o estudiantes de cualquier carrera, en donde abordamos principios que considero, porque así lo dice la historia, son trascendentes y necesarios. Es un libro muy ligero, muy sencillo y que puede ser muy útil para las nuevas generaciones. Y el otro, Esencia de la Representación, es un libro dirigido también a cualquier persona, porque es un libro muy sencillo, pero habla alrededor de la representación, es decir, de los poderes, de los mandatos, de la tutela, de la representación de la albacea en las sucesiones, etcétera, ¿no? ¿Qué es una representación? Que es aquel don de la oblicuidad por el cual una persona puede estar presente en 2 lugares al mismo tiempo. Pues nuevamente muchas gracias, maestro César Sotomayor, por acompañarnos en esta charla. Gracias, fue un placer estar contigo y con tu auditorio. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.